Tenemos cuenta, solo la tabla con los invitados. Vamos a tener un invitado presencial, tengo entendido, ¿no es cierto? Sí, a las 13 horas llega el gobernador de Valparaíso. Ya, ¿cómo seguimos entonces? Ya. La comisión está citada entonces para continuar el estudio del proyecto de ley que introduce modificaciones y prorroga la vigencia de la ley 18.450, que aprueba normas para el fomento de inversión privada en obras de riego y drenaje, calificada con suma urgencia. Los invitados que tenemos para la sesión de hoy está el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, señor Federico Errázuriz, don Andrés Meneses por el Ministerio de Agricultura, el gobernador de la Quinta Región de Valparaíso, señor Rodrigo Mundaca, el profesor titular del Departamento de Recursos Hídricos e investigador principal del Centro FONTAP de la Universidad de Concepción, señor José Luis Arumi, y organizaciones territoriales de las regiones de O'Higgins, Valparaíso y Coquimbo, la señora María Consuelo Infante, Paula Rodríguez y el señor Aníbal Carmona. Por la Junta de Vigilancia de Río Chuapa, el señor Luis Loce, y el presidente de la Federación de Juntas de Vigilancia de Maule y Subafluentes, señor Máximo Correa. Ya, lo que yo veo acá dice a las 13 horas estarían los invitados, después de las 13 horas. El ideal sería que siempre estuvieran los invitados antes para poder después la gente del Ejecutivo que pudiesen responder. El gobernador es el que llega a las 13, pero ahora está presente el profesor Arumi y las organizaciones territoriales. Ya, entonces yo partiría por el profesor Arumi. Muy bien. Tiene la palabra, profesor. Muchas gracias, senador. Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la invitación. Lamento tener que hacer esta pregunta, pero siempre se generan inseguridades. ¿Se ve bien la presentación que tengo en la pantalla? Le escuchamos muy bien nosotros. Ya, ¿y se ve la presentación? ¿Sí? Ya, muchas gracias. Es como la pregunta de rigor frente a la inseguridad en este medio, pero... Bien, ahora tengo un pequeño problema. Denme un segundo que a mí se me bloqueó el computador. Perdón, voy a... Ahí está. Bueno, no puedo colocar pantalla completa, no sé por qué razón, pero si se ve la presentación, continúo, en honor al tiempo. Me pidieron plantear una... Gracias, estaba cerrando algunas cosas. Reflexiones sobre la importancia que a mi juicio ha tenido la ley 18.450. Yo tengo una relación con la Comisión Nacional de Riego y con la ley, en particular con la ley 18.450, desde incluso antes de titularme, porque yo comencé a trabajar en el año 1988 y empecé mi vida profesional trabajando en proyectos que se presentaban a la ley 18.450 y después, por fortuna y por destino, he tenido una relación profesional que siempre me ha acercado a la Comisión Nacional de Riego. Fui consultor de proyectos para esta ley durante los primeros 10 años de mi vida profesional. He participado y sigo participando en proyectos, estudios y programas para la Comisión Nacional de Riego. Hemos recibido como investigadores el entusiasta apoyo de la Comisión Nacional de Riego en múltiples proyectos que hemos hecho, pero también he tenido el honor de ser integrante del Consejo de la Sociedad Civil de la Comisión Nacional de Riego, y a través de mi ejercicio profesional he trabajado con muchas organizaciones de usuarios de agua, y actualmente soy parte de los directorios de la Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea y de la Asociación Gremial de Riego y Drenaje. Por lo tanto, no solamente mi misión es académica, sino que también tengo la suerte de tener un conocimiento bastante del mundo agrícola y del manejo del agua en la agricultura, principalmente. Cuando vi el proyecto de ley, me quedó una frase que era aumentar la seguridad hídrica en Chile a través de un mejor riego. Y eso yo creo que es bastante acertado, porque el agua es cada vez un recurso más escaso
no solamente por el cambio climático o la variabilidad climática o la mega sequía, sino porque han surgido muchos tipos de demandas distintas. E incluso si terminara la mega sequía y lloviera, vamos a tener distintos tipos de demandas productivas, demanda ambiental y demandas sociales, que requerimos cumplir para trabajar en armonía y asegurar la producción de alimentos, que es la seguridad hídrica en definitiva, y para ello es fundamental mejorar el uso del agua en la agricultura. En ese sentido, la ley 18.450 ha sido una herramienta que ha impactado muy favorablemente en nuestro país, no solamente a nuestra agricultura, sino que también a la sociedad en general. Le ha permitido al Estado aportar para implementar, o sea, le ha permitido al Estado ser una herramienta para implementar políticas públicas y enfrentar distintas catástrofes de forma rápida. Voy a extenderme un poco en esos temas. La ley de riego, en mi opinión, y en la opinión de mis colegas de la GRIP, ha permitido desarrollar la industria de riego en Chile con un nivel de tecnología que no se compara con otros aspectos del mundo rural. En mi calidad de ingeniero civil y de profesor de la Universidad de Concepción, me tocó participar en la emergencia producto del terremoto del 2010, perdón, del 27 de febrero del 2010, y recorrer muchas zonas rurales donde pude verificar los daños que existían en construcciones rurales, bodegas, torres de agua potable rural, estanques de vino, y en general muchos de los daños que yo pude contactar en las zonas rurales se debían por falencia técnica y por la falta de implementación de conocimientos técnicos, por ejemplo, de ingeniería antisísmica. Es muy común en el mundo rural encontrarnos con falencias técnicas que limitan la producción. Entonces, eso no ocurre en el mundo de riego, y principalmente porque la ley de riego, tengo un problema con la presentación, con el computador. No sé. El computador está jugándome una mala pasada. Sí. La ley de riego, perdón, disculpen por lo que me ocurre con el computador, pero la ley de riego ha permitido desarrollar la industria del riego en Chile, y principalmente porque los concursos y los proyectos que se presentan al concurso de la ley de riego son revisados técnicamente. Y yo lo comento porque los primeros 2 concursos en que yo participé, los informes que yo hice, los proyectos que yo hice fueron rechazados. Pasando el dolor de que a uno le rechacen un proyecto, pude revisar las razones por las cuales me rechazaron el proyecto. Y la verdad que aprendí mucho. Aprendí mucho de hidrología, que es mi especialidad, aprendí mucho de diseño. Entonces, la verdad es que la ley de riego ha sido una muy buena escuela de formación profesional. Muchos ingenieros que trabajamos hoy en día en el mundo agrícola en temas de diseño han aprendido justamente a través de los proyectos de la ley de riego, y se ha generado una escuela de diseño de sistemas de riego, de sistemas de canales, bien interesante acá en Chile, en que nosotros tenemos muy buenos proyectos, donde quizás fallan algunos proyectos es en la mantención y en la operación posterior. Pero la verdad es que esta ley ha sido una herramienta muy eficaz que nos ha permitido desarrollar la tecnología de riego, apoyar las organizaciones de usuarios del agua. Veo que hay 2 representantes de organizaciones de usuarios del agua en esta misma reunión. Y, por ejemplo, cuando se hizo patente el problema de la calidad del agua, a través de la ley de riego se pudieron implementar tecnología, y actualmente están implementadas tecnologías de telemetría con puerta de distribución, y se está avanzando en recarga de agua artificial, de agua subterránea. Entonces, como todo instrumento, la ley de riego tiene oportunidades de mejora. Esto es algo que lo hemos discutido con los colegas de la Asociación Gremial de Riego y Drenaje, y en función de ellos, que tienen más relación en el mundo de la industria de riego,
se puede incluir muchas oportunidades de mejora, como incluir tecnologías que colaboren con un nuevo riego, incluso aquellas que son emergentes y que se pueden ir incorporando en nuestro país. Hay un tema importante que es la operación de los sistemas de riego. Entonces quizás sería bueno obligar al agricultor a contratar un servicio de asesoría, quizás con cofinanciamiento del mismo proyecto, para asegurarnos que el agricultor opere bien el sistema. Eso es algo que nosotros hemos notado mucho en terreno. Otro problema que hemos notado es que al término de los 10 años que tienen que tener el equipo, muchas veces los agricultores compran equipos mucho más baratos. Entonces, también habría que asegurar el recambio. Y una cosa fundamental es incorporar y fortalecer el perfeccionamiento de la formación de futuros profesionales. Ahora, por otro lado, aparte del desarrollo del mundo de la tecnología de riego que me he referido anteriormente, también la ley de riego ha sido un instrumento que ha permitido orientar las políticas públicas. Yo quiero hacer un reconocimiento a mi experiencia al presidente Patricio Elwin, que cuando inició su periodo, él estableció que la agricultura familiar campesina era una empresa y que por lo tanto podía recibir los beneficios de la ley de riego. Fue una interpretación de la ley, pero que permitió solucionar un problema que aquellos que empezamos a trabajar en el terreno el año 1991, era impresionante el déficit de infraestructura que tenía la agricultura familiar campesina, que había estado muchos años abandonada, suelta. Y yo pude participar en mis años de consultor de la ley de riego en muchos proyectos que atendieron a este sector. Ahora, el tema es que este sector tiene que seguir siendo atendido. Y aparecen nuevos problemas, como en la década del 2000, cuando apareció el tema de la calidad de agua y la protección del medio ambiente. Nuevamente han aparecido soluciones de sedimentadores, de desinfección, que fueron apoyadas por el Estado a través de la ley de riego, pero también atender catástrofes que han golpeado a nuestro país. Y nos va a permitir enfrentar el cambio climático. El tema de la agricultura campesina ya me explayé, porque es un tema que a mí, en lo personal, me apasiona. Yo he visto cómo se generó un desarrollo muy interesante. La coordinación entre la Comisión Nacional de Riego y el INDAP ha sido fundamental en esto, y se ha permitido recuperar una cantidad impresionante de infraestructuras que estaban abandonadas. Yo en mi historia he visto canales con árboles creciendo dentro por el abandono de muchos años, y todo eso pudo ser recuperado gracias a proyectos financiados por esta ley y en una colaboración bien estrecha con INDAP, que entiendo se mantiene y creo que se debe mantener en el futuro, porque aún al año 2021 existe una gran cantidad de agricultura familiar campesina y pequeña agricultura que necesita del apoyo del Estado. Por otro lado, un aspecto fundamental que ha desarrollado la Comisión Nacional de Riego ha sido el fortalecimiento de las organizaciones de usuarios de agua. A partir del año 95 hubo una política permanente y se mantiene del Estado de Chile, y justamente la ley de riego ha sido una herramienta que ha sido eficaz para implementar esa política pública. En el tema ambiental, la ley de riego fue y es una herramienta que permite incorporar buenas prácticas de manejo, buenas prácticas agrícolas que ayudan a preservar el medio ambiente. Y este es un tema central. Hablamos del impacto ambiental de la agricultura, pero el agricultor puede adaptarse y puede colaborar con un mejor ambiente, pero necesita tomar medidas para proteger la calidad de agua. Aquí hay proyectos de desinfecciones que yo trabajé en el desarrollo de tecnología. Incorporar energías renovables, por ejemplo, canales de riego que tienen agua y gran pendiente, en ellos se pueden colocar centrales hidroeléctricas de pasada. Hay varios ejemplos notables ya aquí en Chile. Controlar la erosión, controlar la sedimentación en el agua, el manejo de la basura es algo que nos complica mucho a aquellos que trabajamos en agua, y
Además, es una buena forma de incorporar el cumplimiento de la ley de control de extracciones de agua subterránea y de agua superficial. Por otro lado, yo fui testigo de cómo a través de la ley de riego se pudieron atender catástrofes. Solamente recuerdo el rol del secretario ejecutivo de la época después de la inundación del año 2006, que nos afectó muy duramente en nuestro territorio. Hubo mucho daño en canales. Lo mismo ocurrió con el terremoto del año 2010. Una gran cantidad de canales destruidos por fallas de mecánica del suelo. Y recientemente en los mega incendios que han ocurrido, que afectaron también una gran parte de la infraestructura, y ahora enfrentar el impacto de la pandemia. Proyectándonos hacia el futuro, en el sentido de la necesidad de continuar con esta ley, vemos que hay un desafío importante que es la adaptación al cambio climático. La agricultura pequeña, la agricultura mediana, la agricultura familiar campesina van a sufrir este impacto y tienen de alguna forma que generar desarrollar medidas de adaptación. En Chile en este minuto está ocurriendo una expansión del riego hacia la zona sur, las regiones de Araucanía, los ríos y los lagos, son regiones que se están generando muchos proyectos de riego, pero nosotros lo hemos visto, existe un gran desconocimiento y una falta de nivel tecnológico en el tema de riego en esta zona. Por lo tanto, el hecho de establecer concursos especiales de riego, programas de desarrollo, de formación de capital humano, nos va a permitir mejorar la condición en que estos pequeños productores, y estoy hablando de gente muy humilde de nuestro país, que tiene la posibilidad de adaptarse al cambio climático con el apoyo del Estado de Chile mediante esta ley de riego. Por otro lado, hemos visto la posibilidad de utilizar soluciones basadas en la naturaleza, jardines depuradores, soluciones de humedales, recarga de agua subterránea. Esto puede ser implementado, pero el agricultor, para tomar esa decisión de implementar soluciones notables como los biofiltros también, por ejemplo, requiere de una señal clara y potente del Estado. Y los concursos especiales de la ley de riego son una herramienta para generar esa señal. En este sentido, la Comisión Nacional del Riego ha tenido un rol importante en el manejo y la gestión del agua en Chile. Ha demostrado liderazgo en la gestión del agua en Chile, en la implementación de tecnología emergente, en la formación de profesionales y en el fortalecimiento de organizaciones de usuarios de agua. Aquí incorporé el logo de la Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea porque en el directorio todos compartimos esa opinión. Es necesario que la Comisión Nacional de Riego desarrolle sus proyectos, sus planes en el largo plazo. Entonces, en ese sentido, vemos con inquietud esa propuesta o la idea que existe de acortar el periodo de renovación de la ley a un periodo inferior a 12 años. Creo que se necesita para un desarrollo de la ley de la actividad de la Comisión Nacional de Riego la posibilidad de generar planes de largo plazo. Y en ese sentido, una oportunidad de mejora es asegurar la independencia de las instituciones públicas al ciclo político. En los 30 años de ejercicio profesional, yo diría que un tema que afecta a todas las reparticiones públicas son los ciclos políticos en que después de un cambio de gobierno se produce un cambio algunas veces masivo, algunas veces no tanto, de la planta técnica principal. Yo creo que eso es una oportunidad de mejora tanto para la Comisión Nacional de Riego como para la Dirección General de Agua, como para la Dirección de Obra Hidráulica y muchas otras reparticiones públicas. También algo que yo ya lo he planteado en la Comisión de Recursos Hídricos, el tema de la descentralización. Y no puedo dejar de plantearlo ahora. Para una mejor gestión del agua en Chile necesitamos generar una descentralización del agua mediante secretarías técnicas
que dependan de los gobiernos regionales. Iba a presentar un gobernador. Yo creo que los gobernadores tienen una gran oportunidad de generar esto. O agencias de cuenca o cualquier otra entidad de carácter regional. Pero tenemos que avanzar en la descentralización de Chile y creo que Secretaría Técnica de Recursos Hídricos o Agencia de Cuenca debería ser el camino que hay que desarrollar. Bueno, quiero dar muchas gracias por la invitación. De nuevo les pido disculpas por el computador que se ha atrancado, pero espero haber cumplido con el plazo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Secretaria, seguimos con organizaciones territoriales. Estaría la señora María Consuelo. ¿Está presente o no? Sí, presidente. Sí. Ya. Adelante, señora María señor Consuelo. presidente. Muchas gracias. Vamos a hacer una presentación conjunta. Organizaciones de la cuenca del Limarí hasta la cuenca del Cachapoal, y vamos a saludar en primer término a esta comisión agradeciendo que incorpore la mirada territorial. Nos parece muy pertinente hacerlo y desde ahí entonces es de donde vamos a canalizar este aporte. Nos parece que es éticamente urgente que quienes habitamos el territorio y vemos cómo van disminuyendo nuestros ríos y enfermándose nuestras cuencas, traigamos nuestra voz acá. Esta presentación va a ser entregada a partir de 3 voces. Aníbal Carmona, presidente de la Comunidad de Aguas Chañaral de Carén de Montepatria, quien les habla, Consuelo Infante, secretaria del Consejo Regional Campesino de la región de Coquimbo, y Paula Rodríguez, vocera del colectivo Catemu en Movimiento y parte de la Coordinadora por la Defensa del Valle Aconcagua. Tenemos un desfase con la presentación. Vamos a intentar que sea lo más rápido posible. Adelante, Paula. Muy buenas tardes, muchas gracias por recibirnos. Hemos denominado esta presentación Ley de Riego y sus riesgos, aciertos y desiertos. Y hablaremos del ciclo hidrológico, del enfoque de cuenca y política pública. No sé si ustedes se habrán puesto a pensar alguna vez que hoy tenemos en el planeta la misma cantidad de agua desde que éste existe. Y que no solo es la misma cantidad, sino que es la misma agua. En efecto, la misma agua ha estado circulando por millones de años. El agua, como la materia, no se crea ni se destruye, ni tampoco entra ni sale del planeta. Por lo tanto, es esta misma agua que ha estado infinitamente por millones de años congelándose, deshielándose, evaporándose, condensándose, viajando por debajo de la Tierra, por sobre la Tierra. En fin, esto es lo que llamamos, en pocas palabras, el ciclo del agua. Y si la cantidad de agua es constante, entonces, ¿por qué tenemos sequía? Para nosotros, la sequía no es exactamente el problema, es un síntoma. Y la crisis hídrica no es realmente un problema de disponibilidad, sino un problema de administración y uso del agua. Nosotros los humanos, al captar, almacenar, administrar y usar las aguas, hemos ido generando procesos que han llevado a su aparente desaparición, que en realidad es inutilización. La cuenca es el recorrido del agua desde las altas cumbres hasta la desembocadura del agua en el mar. Es el sistema que posibilita el ciclo hídrico. Cuando nosotros interrumpimos este ciclo, dañamos la cuenca. Cuando destruimos la cuenca, no nos extraña entonces que este ciclo se vea afectado. Y aquí tenemos una receta magistral de cómo destruir una cuenca. Ingredientes: destrucción de glaciares y bofedales, deforestación de cerros, revestimiento de canales, esteros y ríos impidiendo la infiltración, destrucción de humedales, endurecimiento y erosión de suelos, perforación de acuíferos, destrucción de las riberas de los ríos. Con estos ingredientes procedamos. Aquí está el procedimiento. Desconozcamos el funcionamiento de la cuenca hidrogeológica. Consideremos el agua como un recurso solo para producción y consumo.
No pensemos en actividades de conservación ni recuperación y finalmente promovamos leyes que no consideren la cuenca como un ecosistema. Cuando nosotros promovemos leyes que no consideran la cuenca como un ecosistema, lo que estamos haciendo es repartiendo los huevos de oro, cada día más escasos. Pero no estamos pensando en la gallina. Nuestra gallina de los huevos de oro es la cuenca, que hoy se encuentra en muy lamentables condiciones. Aníbal. Les presento a Aníbal Carmona a continuación. Bien, continuando con esta presentación, muy buenas tardes, señor presidente, y por su intermedio a todos los senadores y senadoras que están en esta comisión y los asistentes. En concordancia con lo ya expuesto, yo quisiera puntualizar en el caso chileno que se tiene considerado que el 82% del agua dulce disponible está siendo utilizada por la agricultura. Sin hacer distinción, esto teniendo como fuente al mismo Estado de Chile a través de su gobierno, sin hacer distinción en el tipo de producción que se genera en la agricultura. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Por qué es la importancia de cuestionarse este uso de la agricultura del agua? Porque dentro de todos los procesos agroindustriales existe una fuga de agua, en definitiva, en el momento en que exportamos los productos en gran cantidad fuera de nuestras cuencas y de hecho fuera de nuestro continente. En ese sentido, hemos dado con un punto central que tiene que ver con esta fuga de agua y sobre todo con lograr hacer una diferenciación, lograr compartir con los legisladores el hecho de que la agroindustria no es lo mismo que la agricultura es la cultura del suelo y la agroindustria es un negocio en busca de rentabilidad, pero que genera una serie de impactos o daños colaterales que incluso podrían estar siendo financiados a través de la ley de riego. En este sentido, es importante recalcar que el calentamiento global tiene dos pilares fundamentales y estos dos pilares los concentra la agroindustria. Uno es la emisión de gases de efecto invernadero a través del uso de petroquímica de síntesis en la aplicación hacia los cultivos, en toda la cadena logística de transporte del modelo de negocio, pero también consiste este calentamiento global en la pérdida de los ecosistemas que captan carbono, enfrían el planeta y nos proveen de servicios ecosistémicos. La agroindustria está basada en justamente emitir gases de efecto invernadero y deforestar las vegetaciones nativas para poder implantar los cultivos. Por lo tanto, es importante hacer un llamado a revisar estos impactos de los proyectos financiados a través de la ley de riego. Esta gran cadena logística, esta infraestructura que es alta en la huella de carbono, alta en la huella energética y dudosa en cuanto a la sostenibilidad de la huella hídrica, está recibiendo estos fondos estatales y nosotros consideramos que debiesen ser incorporados los criterios de evaluación ambiental a todo este circuito, a esta cadena logística de insumos, de traslados, de transporte. Otro de los impactos importantes que nosotros vemos en los proyectos financiados, por lo menos en nuestros territorios en la zona centro-norte del país, son los impactos por los agrotóxicos, nuevamente basados en la petroquímica y en la contaminación por gases de efecto invernadero. Estos agrotóxicos terminan generando un daño bastante considerable, del cual el Congreso, el Senado ha sabido a través de otras normativas y otros casos en el país, y están asociados, en definitiva, a un modelo de riego que no considera estos impactos ambientales. Además de ello, la industria principalmente participante en este tipo de concursos está generando una cantidad de residuos importantes que no están ni siquiera conocidos, esto atendiendo a que es consultado a través de la ley de transparencia del Ministerio de Agricultura, no conoce datos de los residuos generados por la agroindustria. Por lo tanto, hay mucho desconocimiento respecto de ciertos impactos que están vinculados a la ley de riego. Otra cosa importante que hemos visto en nuestros territorios es la condición de desertificación y este avance del desierto de Atacama sobre nuestros territorios. Y en este aspecto nosotros hacemos un fraterno llamado de advertencia a las regiones del centro-sur del país, porque nosotros en definitiva en la región de Coquimbo, en la región de Valparaíso, hoy día estamos cosechando desierto. Hoy día estamos en una situación en la que la región de Coquimbo tiene el 84% de su territorio desertificado o en un proceso de aridización severo, y esto no está siendo contemplado en la ley, digamos, como uno de los impactos. Y esto va avanzando al sur. La implementación de la ley, así como está en las zonas del sur,
va a generar lo que ya estamos viviendo en la región de Coquimbo. Por eso hacemos el llamado de advertencia fraterno a nuestros compatriotas en el sur a poder revisar este aspecto. Otro punto importante tiene que ver con qué es lo que está produciendo en definitiva esta inversión estatal, y lo que fuertemente produce son negocios, una cadena financiera importante, pero no produce alimentos. Si hay análisis de la calidad nutricional, por ejemplo, de los alimentos sometidos a un proceso de producción agroindustrial en extensivo, no, desconocemos también hay información. En ese sentido, nosotros en la comuna de Montepatria, por ejemplo, hemos visto estas montañas de mandarinas que o no alcanzaron el calibre o no alcanzaron un precio determinado y son simplemente desechadas en las quebradas, y son toneladas de, por una parte, alimento, es fruta que se puede comer, pero que no tiene una imagen presentable para el mercado, pero es alimento, y lo otro es agua. Es agua, son miles y miles de litros de agua que ha pasado quizás por tuberías que han sido financiadas por la Comisión, pero que terminan botadas en quebradas. Por eso señalamos que la ley 18.450 está financiando una cantidad, pero no una calidad, en todo sentido, en el amplio sentido de la palabra. Todo esto está en el contexto de que todos los impactos mencionados no están siendo evaluados ambientalmente desde las otras legislaciones. Por ejemplo, si bien la agroindustria y las explotaciones agroindustriales extensivas cumplen con todos los requisitos de la ley para ser evaluadas, misteriosamente esto no está sucediendo, y el Congreso ha conocido de esto. Me parece que hay proyectos de ley para poder ingresar esto, pero también necesitamos una señal de que se debe evaluar ambientalmente todos estos proyectos en la medida que no están siendo compatibles con el contexto climático de nuestros territorios. Ley de riego 18.450, o bien cómo perpetuar una lógica que no se sostiene. Hay falta no solo de sostenibilidad, sino que de conocimiento, de reconocimiento de las particularidades de nuestro territorio a través de esta legislación, y en este sentido es bastante paradójico porque en contexto agua, en el país hay un consenso en lo trascendental que es el agua y lo clave que es para la producción de alimentos y la agricultura. Esto lo señala el Ministerio de Agricultura, pero cuando hacemos la bajada a los datos duros, en la siguiente diapositiva, nos encontramos con que se plantea que el déficit hídrico proyectado y el avance del desierto y el cambio climático son situaciones como que ya no podemos hacer nada al respecto, cuando en realidad en esta misma comisión y a través de distintas presentaciones se ha podido observar la fragilidad de los datos entregados a través del gobierno y del Ministerio de Agricultura. Por lo tanto no vamos a ahondar en ello, pero nos impide en definitiva esta visión determinante, digamos, del gobierno, que nos impide poder adaptarnos, nos impide poder pensar en que las cuencas tienen un ciclo que debemos proteger y que son recuperables. Nos impide ponernos en cuestionamiento de cómo estamos tratando las cuencas a través de los tipos de agroindustria que estamos desarrollando, y no dándole espacio a otro tipo de desarrollos como la agroecología, que sí podría ser una buena alternativa donde también se necesita legislación para nuestro territorio. Recalcar que la agricultura que hoy día está siendo financiada por la Comisión Nacional de Riego, extensivos campos de cultivo, de monocultivos, de especies exóticas a nuestro territorio que requieren de una demanda energética, de insumos y de agua mucho mayor a lo que tenemos en nuestro país, no es compatible con ninguna de las proyecciones de cambio climático que se están haciendo por los distintos centros internacionales en ciencia. Ninguna de estas proyecciones nos augura un buen futuro, y esta agricultura industrial está siendo una punta de lanza que está fortaleciendo los procesos de desertificación y de cambio climático en general. Siguiente diapositiva, por favor. Continúa aquí. Muy bien, gracias, Aníbal. En este mismo sentido, nos llama la atención en la presentación que hizo el Ejecutivo hace un par de semanas a esta misma comisión, no solamente esta noción de que el cambio climático llegó para quedarse en una condición dada, sino que no logramos entender que es creada y por lo tanto no nos podemos hacer cargo de la responsabilidad, sino que más luego hablan de una visión integral, y en esta visión integral solamente se consideran actores, sector público, sector privado, sociedad civil. ¿Qué pasa con los ecosistemas? ¿Qué pasa con la naturaleza? ¿Qué pasa con lo ambiental, con la cuenca? Nos parece que esa integralidad no está siendo considerada. Sigamos, por favor.
de nuevo, en los énfasis que plantea el gobierno, nosotros desde los territorios tenemos una mirada distinta. Se nos habla de seguridad hídrica. Creemos que hay que apuntar a la soberanía hídrica. Por eso recuperar las cuencas. Se nos habla de que el foco está en la pequeña agricultura, en la pequeña y mediana. No obstante, vemos que según informes del gobierno, el 15% de los usuarios de INDAP cuentan con riego tecnificado. Y se nos dice que el 85% de los pequeños son financiados con esta ley. No se entiende para dónde va el financiamiento. Se habla de los agricultores medianos, estableciendo que también requieren apoyo estatal, pero no se establecen con claridad las denominaciones de mediano pequeño en términos de las diversas territorialidades de nuestro país. No es lo mismo 10 hectáreas acá en nuestro territorio que en zonas del sur, por ejemplo. Además, se establece en lo que plantea el gobierno que el censo del 2021 entregará mejor información sobre los distintos tipos de usuarios, y aquí queremos ser enfáticos con la siguiente diapositiva, por favor, en términos de que el censo 2021 aplicó una variante abreviada, discriminatoria, a quienes tienen menos de 2 hectáreas, a quienes no tuvieron ventas en los últimos 2 años, o sea, a quienes no entran en la lógica productivista. Y aquí parafraseo al profesor Arumi, cuando habla de Elwin, en términos de decir, aquí en la región de Coquimbo, nosotros somos campesinos, no queremos ser empresa, tenemos otra mirada, no queremos crecer. No nos interesa, queremos habitar y mantener lo que tenemos, queremos mantener nuestra cuenca que nos ha dado vida a nosotros y a los anteriores a nosotros. Y queremos además no competir, sino que colaborar. Por eso nos llama particularmente la atención que se establezca la bonificación asociada a lo que arroje el censo 2021, donde todo el campesinado quedó prácticamente fuera, porque tiene no más de 2 hectáreas y porque en estos últimos 2 años probablemente no ha realizado ventas, o al menos así lo vemos en nuestra comuna. Siguiente, por favor. En este sentido, clave nos parece recurrir a la ley de INDAP y insertar una concepción distinta de este enfoque productivista impuesto. Somos campesinos y la ley establece que el campesino es la persona que habita y trabaja. Esa condición de vivientes es necesaria que sea considerada y cautelada por esta ley, no solamente pensando en el pequeño productor agrícola como ha sido hasta ahora, sino que aquellos que habitamos el territorio seamos considerados como beneficiarios, porque tenemos un rol central, como pasamos a mirar en la siguiente diapositiva. Podemos ver que es el mundo campesino el que ama su territorio, el que está también en condiciones de recuperarlo. Aquí en Combarbalá hemos sido testigos y testigas de cómo el Plan de Manejo Sustentable de la Tierra, a través de la pequeña escala, ha ido recuperando vertientes para extender parches vegetacionales, ha ido estableciendo zanjas de infiltración a chuzo y pala para cautelar que haya agua, no solamente para hoy, sino que también para mañana. Ha visto también otras formas, ha ido aprendiendo de otras claves, como esta que vemos en la tercera imagen, que cautela la redirección de las aguas para que la flora nativa de los territorios pueda tener agüita para seguir sustentando y fijando el agua a los suelos. Siguiente, por favor. Y por otro lado, vemos también que el mundo campesino es el responsable de la producción de alimentos. Al menos establecemos que un 60% de los alimentos en el mundo son producidos por la agricultura familiar campesina. Poseemos menos del 20% de la tierra. Sin embargo, en ese espacio hacemos la maravilla. Y en este mismo sentido nos parece muy relevante hacerles presente a la Comisión lo que sucede acá, por ejemplo, con las comunidades agrícolas en la región de Coquimbo. Las comunidades agrícolas, tenencia comunitaria de la tierra, reconocida por la legislación, establece que un 25% del territorio regional es propiedad de las comunidades. No obstante, de ese 25% del territorio regional, solamente se tiene el 0.01% de los derechos de agua. Y ha sido beneficiado este mundo rural que habita las comunidades agrícolas con un 0.22% de las bonificaciones acumuladas por la ley 18.450.
O sea, nos parece que no se está, por lo menos en nuestra región, cautelando realmente beneficiar al pequeño campesino, a la agricultura familiar campesina. Siguiente, por favor. Desde aquí es que este tipo de gráficos nos resulte, no sé si decir engañoso o por lo menos no ajustado a la realidad. Pequeños agricultores y sus organizaciones no estamos siendo considerados. Este sistema de una acción, un voto, liquida la mirada de los regantes, de los pequeños a la hora de determinar el destino de nuestros canales, por ejemplo. Pequeñas empresas agrícolas no da a entender a quienes estamos trabajando la tierra en la agricultura de subsistencia y en la pequeña agricultura familiar campesina. Nos parece súper importante precisar esto. Además, está el vicio de la magia del multiroot, el grande que se reparte en un montón de lotes pequeños y entonces parece que fueran muchos pequeños profitando del recurso público para beneficio privado y deterioro de nuestras cuencas. Continuamos mirando esta presentación del Ministerio de Agricultura donde se realzan los resultados de la última década en términos exclusivamente económicos. Se señala que se ha triplicado la inversión. Celebramos que el gobierno manifieste su interés por aumentar la inversión en este sector, pero no estamos diferenciando si se está invirtiendo en agricultura o en agroindustria, si se está fomentando el desarrollo del campesino o del productor. No se sabe si se está fomentando la producción de alimento o del negocio de las exportaciones. Y se refuerza en el hecho de que los logros y los resultados se cuantifican en términos de miles de nuevas hectáreas de riego o miles de kilómetros de canales mejorados, cuando para la ley mejorar un canal es impermeabilizarlo, para que el agua llegue más lejos, pero estamos impidiendo la infiltración hacia los acuíferos y por lo tanto dañando severamente las cuencas. En la propuesta de prórroga de ley se hace manifiesto esto al considerar que los puntajes a los postulantes se vean premiados a medida que mayor cofinanciamiento aporta el postulante, a medida que mayor superficie de nuevo riego se está incorporando en el proyecto y peor aún, se premia que suelos considerados improductivos por su mal drenaje se incorporen a uso agrícola. Aquí lo que estamos hablando ni más ni menos es de destrucción de humedales para transformarlos en suelos productivos. Una vez más, estamos dañando irreversiblemente nuestra cuenca en lugar de favorecer su recuperación. Y entonces, ¿cuáles son nuestras propuestas? Bueno, no todo es crítica, nosotros hemos observado mucho en nuestro territorio los efectos de esta ley y creemos que hay que incorporar varias cosas, entre ellas modificar la observación que se hace en los criterios de asignación de puntajes. En este sentido cobra mucha importancia poder priorizar el fomento de riego al abastecimiento de alimentos para el país como primera necesidad. Ya supimos lo que pasó con el caso de las lentejas al inicio de la pandemia, donde nuestra soberanía alimentaria se vio severamente afectada. También crear un fomento al riego de recuperación y de regeneración de las cuencas que están preservando a duras penas el ciclo hídrico en cada uno de nuestros territorios. También es necesario ponderar negativamente la subvención a proyectos que impliquen la fuga de agua de las cuencas. En este sentido, si triplicamos la inversión en agroexportación, ¿triplicamos la fuga de agua de nuestras cuencas? Esa pregunta necesita respuesta de la ciencia. Necesitamos también contemplar la huella de carbono del producto que está siendo bonificado. Esto en concordancia a los distintos acuerdos internacionales que nuestro país ha suscrito en materia climática. También creemos que es necesario someter a las postulaciones a un estudio de capacidad de cuenca. Y en esto es muy importante que existen las herramientas para contrastar los derechos de agua legalmente constituidos en una cuenca, los derechos de agua que tenga el productor, la capacidad real de la cuenca para poder regar e irrigar territorio, con los proyectos que se están presentando. Vemos nosotros en Montepatria que esta situación es particularmente compleja con un sobredimensionamiento del riego. También es importante considerar el impacto sinérgico de las obras que están siendo aprobadas y financiadas, porque no es lo mismo el impacto de un solo proyecto en una cuenca
con la suma de 10 o 20 proyectos en una misma cuenca. También es importante las buenas prácticas, fomentar aquí las buenas prácticas. Esto a través de incorporar puntajes que premien la sustentabilidad en el ahorro hídrico y que este ahorro hídrico se traduzca en un aporte a las comunidades, a la cuenca, a la infiltración, en el caso de la región de Coquimbo, a frenar el avance del desierto. Somos la frontera sur del desierto de Atacama y esto también podría estar considerado en la ley de riego. También es importante en ese mismo sentido crear un fondo de protección para el financiamiento, o sea, un fondo para poder financiar los proyectos que permitan alcanzar las metas de los objetivos de desarrollo sostenible que Chile no está cumpliendo al día de hoy. También es importante incorporar en el proceso de evaluación de los proyectos una mirada local, una mirada desde el mismo territorio. En este sentido pueden ser los consejos de cuenca o una instancia en la cual tanto regantes, productores como no productores, en definitiva los habitantes del territorio que van a llevarse a su casa, a su hogar, los coletazos de esta industria, tengan un espacio de participación. Y también precisar algo que también se ha tocado en otras presentaciones ante esta comisión, que es las sanciones administrativas frente a ciertas infracciones de los consultores. Por ejemplo, el engaño, la desinformación, el abandono de las obras o la inutilización de ciertas obras es algo que afecta bastante a los pequeños que postulan en esta ley. Y eso, en esta medida, aquí. Del mismo modo, dentro de las propuestas, nos parece pertinente incluir al campesino, considerando la tipificación que está establecida en la ley como primer beneficiario, no sujeto a concursos, sino por el solo mérito de la necesidad constatada por la autoridad, y además priorizar soluciones comunitarias que nos permitan reconfigurar la cultura campesina cada vez más deteriorada y marginada. Especificar articulado diferenciado por regiones. Sabemos que Chile es muy diverso, no puede ser una ley estandarizada. Necesitamos especificar articulado diferenciado por regiones o por cuencas para considerar las realidades de cada territorio. No subsidiar a quienes hayan sido sancionados por delitos de extracción ilegal de agua o tal ilegal de bosque nativo nos parece central para no contagiar las malas prácticas. Y además, establecer un periodo de suspensión de postulación de 3 años, por ejemplo, a titulares que ya hayan sido beneficiarios, creemos que es relevante para aumentar la cantidad de personas que puedan beneficiarse con esta ley. Siguiente, por favor. Y última. En términos de los plazos, que también hablaba el profesor Arumi, nosotros lo miramos distinto a él. Creemos que la prórroga no puede exceder a los 3 años. Creemos que 3 años es tiempo suficiente para que aquí mismo la Comisión, el Poder Legislativo, el Estado, desarrolle estudios que permitan precisar con claridad el balance hídrico de las principales cuencas de nuestro país. Desde ahí dar la discusión. Considerar además el contexto. El país está atravesando por un proceso constituyente. Hay una recomposición de autoridades. Probablemente el Código de Aguas va a ser modificado o abandonado, no bien sabemos. Hay mucha incertidumbre política. Esto debe ser considerado. No nos amarremos innecesariamente. Vamos con el flujo que el país está teniendo. Y por último, y central, observar la evolución del trastorno climático que estamos padeciendo. El avance del desierto no es un juego, es una realidad que necesitamos monitorear de manera sistemática. Y eso no podemos hacerlo si extendemos la ley a 10 años. Por eso, 3 años nos parece razonable. Hoy existe la misma cantidad de agua en el planeta que cuando este fue creado. Desde ahí les queremos dar las gracias por escuchar esta propuesta de los territorios observando la ley de riego. De O'Higgins, Valparaíso y Coquimbo. Tengo entendido que tenemos al gobernador de la región de Valparaíso vía Zoom. Sí. ¿Ya? Entonces le damos la palabra, gobernador. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias a quienes me han antecedido en la palabra. Quisiera pedirle que me den la opción de poder compartir mi pantalla. De acuerdo. Muy bien. Me imagino que me ven, ¿no es cierto? Así es. Bien, primero nuevamente
darle las gracias por la invitación. Solamente decirles que hace pocos minutos, y están ya todos los alcaldes de la Concagua reunidos, nos acabamos de enterar de que la Dirección General de Agua ha intervenido en la primera sección de la Concagua, instruyendo a cerrar sus compuertas para dejar pasar 5,5 metros cúbicos por segundo, que equivale a 5.500 litros de agua por segundo, por un tiempo indefinido, en momentos donde hoy día hay solo 8,5 metros cúbicos por segundo en promedio, y el argumento es que hoy día esos 5,5 metros cúbicos por segundo tienen por propósito garantizar el suministro de agua potable en la zona metropolitana de la región de Valparaíso, es decir, las principales comunas de la región, Valparaíso, Viña, etcétera. Y esta decisión, básicamente, el pedir que pasen 5,5 metros por segundo cerrando las compuertas, tanto en la primera y la segunda sección, significa que se va a favorecer también la infiltración de agua y por ende se va a favorecer fundamentalmente a aquellos grandes productores de palta, de monocultivo de palta en la segunda sección, pero además se van a secar 25 canales en el Valle de Aconcagua, comprometiendo precisamente la vida y el acervo productivo, cultural e identitario de la agricultura familiar campesina en el Valle de Aconcagua. Esto está sucediendo en este minuto, en la región de Valparaíso, concretamente en el Valle de Aconcagua. Dicho eso, yo me perdí lo que había planteado la Consuelo, probablemente hay cuestiones que son muy similares a nuestra opinión, estoy hablando como gobernador regional de Valparaíso, sin duda que esta ley de fomento, déjenme sacar esto un poquito, lo quiero achicar, quiero minimizarlo, ya, ok. Sin duda que esta ley de fomento al riego y drenaje fue creada en el año 1985. Han pasado 40 años desde su creación, dictación, y esta ley se creó bajo otro contexto, ¿no? Agrícola, ambiental y de disponibilidad hídrica, y hoy día se busca una nueva prórroga por 12 años. Y todo el mundo sabe hoy día que tenemos una crisis ambiental que en algunos casos es de característica irreversible, y en el caso particular, sin duda, creo que no cometo ningún exabrupto cuando sostengo que probablemente el principal problema ambiental que hoy día tenemos a nivel nacional tiene que ver con el suministro de agua. Tiene que ver con hoy día con la asimetría en la cual se ha concentrado la propiedad de agua en el país. Hoy día las estimaciones sostienen que solo el 1% de los tenedores de derechos de aprovechamiento de agua de uso consultivo concentran algo así como el 79,4% de los derechos totales de uso consultivo de agua del país. La fuente es un trabajo que hizo la Universidad de la América a fines del año 2020. Esta ley fue originalmente pensada para 8 años. En 1994 ya se prorrogó hasta el 99, para luego volver a ser prorrogada hasta el 2009, y cuando se volvió a prorrogar nuevamente hasta diciembre del 2021, y no ha sufrido grandes adecuaciones desde el punto de vista del espíritu y el contenido de la ley. Sin duda que el objetivo de la ley es el aumento de la superficie total con riego tecnificado y sin incorporar variables ambientales en su aplicación. Esto ha sido dicho por un sinnúmero de expertos en esta materia, a los cuales me sumo también, y cuando hablo de las variables ambientales estoy hablando precisamente de la condición por la cual atraviesa el planeta hoy día, que es una condición pandémica provocada fundamentalmente por la actividad antropogénica, ¿no? Tiene que ver con la destrucción de los ecosistemas, tiene que ver con la homogenización del medio natural y por ende con la simplificación del medio natural, ergo con la destrucción de la biodiversidad y los servicios ecológicos que brinda la biodiversidad, con el aumento de la frontera a los monocultivos, sin duda, y probablemente en nuestra región, la región de Valparaíso, un reflejo inequívoco de aquello, y también con la destrucción de los hospederos naturales, de la fauna nativa, ¿no? En Chile hay hoy día 325.000 hectáreas aproximadamente de riego tecnificado, de un total de un poco más de 1.150.000 hectáreas bajo riego. El resto de las hectáreas están bajo sistemas de riego gravitacionales, fundamentalmente surco, banda, taza, etcétera. Y según la Comisión Nacional de Riego, de esa superficie con riego tecnificado se ha alcanzado por la ley 18450 el 50%, valga la redundancia. De aquellas hectáreas, alrededor de 48.000 hectáreas tienen riego tecnificado en la región de Valparaíso, siendo que en total hoy día hay 100.000 hectáreas totales bajo riego. Lo que en el fondo significa entre un 45 y un 48% de la superficie total. Estoy dando datos duros que tienen que ver con la región de Valparaíso.
Ahora bien, nuevamente el proyecto de ley no contempla los criterios ambientales ni la disponibilidad hídrica que tiene hoy el país a 40 años de la implementación del Código de Agua. Es decir, de que hoy día el país tiene 101 cuencas y las estimaciones hoy día señalan que el 80%, el 90% de las cuencas se encuentran sobreotorgadas. Decir hoy día que hay decretos de emergencia agrícola por déficit hídrico decretados por el gobierno de Sebastián Piñera que comprometen las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, El Maule, Los Lagos y Aysén. Esta nueva prórroga no considera procesos tan importantes como el cambio climático y las afectaciones asociadas a la desertificación de los territorios, sin duda. La ley financia de igual manera el riego tecnificado que puede ocurrir en suelos aptos para agricultura como en suelos sin aptitud agrícola, como las plantaciones en la área de cerro. Y cuando uno, y lo voy a decir un poquito más adelante, cuando uno observa la ley y la lee con detención, hay algunas contradicciones precisamente en esta materia, cuando por un lado se habla de que solo serán bonificables los proyectos en laderas que cumplan con los parámetros del manual de especificaciones técnicas contenido en el manual de buenas prácticas de manejo de suelo en ladera, y la resolución conjunta que emana del Ministerio de Agricultura y el Medio Ambiente, y a renglón seguido en el comentario que se hace en el articulado número 2 de la ley, se señala de que no tendrán acceso a ninguna de las bonificaciones establecidas en esta ley los proyectos de riego en laderas o que afecten vegetación nativa. Ahí me parece que hay una contradicción en la formulación de la ley, en la redacción de la ley, la redacción de la observaciones a la ley y propuestas a la ley. Dado el modelo extractivista que se ha desarrollado en Chile desde la década de los 80, sin duda que los principales beneficiarios de esta ley han sido las empresas agroexportadoras, y es cuestión de ver lo que ha sucedido con empresas probablemente icónicas que han sido depositarias de los recursos que emanan de la 18450, y estoy pensando en la viña Conchitoro, por ejemplo, y otras, por ejemplo. Esta ley, por ejemplo, también no establece la cautela al financiamiento para cultivos que se emplazan en donde fue talado el bosque nativo para pasar a riego tecnificado a monocultivo. Y a renglón seguido, aquí hay un ejemplo de aquello con respecto a subsidios CNR a empresas que más talaron bosque nativo entre el periodo 2008-2020. Y la fuente de la elaboración propia a partir de datos de la CONAF y de la CNR obtenidos por transparencia. Ahí lo pueden ver, el total de hectáreas taladas en verde versus los millones recibidos en subsidios de la CNR, ¿no? La proporcionalidad de los recursos obtenidos versus también la destrucción de bosque nativo, que juega un rol estratégico desde el punto de vista del ajedrez agroecológico, etcétera. Con respecto a las observaciones, para ser muy preciso, en el artículo número 1, la modificación B, faltan consideraciones ambientales, ya lo dije al principio, falta la consideración sobre el estado de las cuencas hoy día, la disponibilidad de las aguas, las consideraciones de decreto por parte de la DGA hoy día. Sin duda, creo que más adelante también lo señalan, pero muy tangencialmente, hoy día tenemos cuencas que están en provisión, agotadas y en restricción, y por tanto me parece que es importante hacer esa consideración en relación a la disponibilidad real que hay de agua, tanto superficial como subterránea, al momento de la prórroga de la ley y al momento, comillas, de la modernización de la ley. En el artículo 1A se dice, se habla del aporte, ¿no? Bueno, estamos claros que los pequeños agricultores que tienen menos de 2 hectáreas de riego básico o hasta 2 hectáreas de riego básico, 2.000 unidades de fomento en activo fijo, que viven preferentemente en la tierra y que son usuarios de INDAP, la bonificación va a ser hasta el 90% y de ahí empieza a bajar en los tramos que ustedes señalan, ¿no? La pregunta es, ¿en qué consiste el aporte? Sería bueno que se especificara el aporte. ¿Serán aportes pecuniarios, dice pecuario, ahí hay un error, pecuniario, con activos fijos, con horas de trabajo? Eso creo que es importante que la ley también lo clarifique, ¿no? En el mismo artículo, en el artículo 1, en la observación H, o la propuesta que está contenida en esta letra, la Comisión dice, también podrá bonificar las inversiones que consideren objetivos ambientales. La pregunta es, ¿cómo va a bonificar? ¿En qué proporción va a bonificar? Por ejemplo, en mantención de vegetación nativa, en mantención porcentual de vegetación nativa. Creo que ahí es bastante impreciso lo que se sostiene en ese articulado. A renglón seguido, en el mismo artículo, en el artículo 1, letra I, dice, serán objetos de bonificación aquellas empresas sancionadas por incumplimiento de la norma contenida en el Código de Agua. Creo que quien me antecedió en la palabra y en la presentación, sin duda, hoy día en la provincia de Petorca, en la Aconcagua, prácticamente en todas las regiones del país,
hoy día hay agricultores, grandes agricultores que se han visto beneficiados con la 18450, que han obtenido recursos de la 18450 para aumentar su superficie de riego tecnificado y otras obras, como obras de acumulación, impermeabilización, tranque australiano, etcétera, que infringiendo la norma del mal Código de Aguas del año 1981, siguen estando beneficiados y siguen estando bonificados por la Comisión Nacional de Riego, en circunstancias que hay casos que son reiterativamente infractores de distintos articulados del Código de Agua. La pregunta que cabe es por qué la ley 18450 no contempla precisamente el dejar sin bonificaciones a aquellos que reiteradamente han infraccionado el Código de Aguas del año 1981. Me parece también que en ese articulado, en el 1I, es necesario ponderar derechos de aprovechamiento de agua versus superficie a bonificar. Me parece que aquello es bastante importante, ¿no? El tema de la ponderación, es decir, cuántos derechos de agua legalmente tengo constituidos versus la superficie a bonificar, porque muchas veces los derechos de agua legalmente constituidos no se condicen con la superficie a incentivar vía 18450. Por ejemplo, en el artículo 2B, la pregunta es, ¿van a poder postular a esta ley arrendatarios con contratos vigentes de al menos 2 años? Es decir, me parece extraña esa modificación porque esto puede generar una probable especulación. O sea, es decir, se puede generar una serie de contratos, comillas, a corto plazo, 2 años, que están bonificados por la ley 18450 y nuevamente después esos predios retornan a sus propietarios originales, por ejemplo, o se puede generar una serie de iniciativas, comillas, de contratos de arriendo de 2 años que concursen a la ley, siendo los mismos depositarios de siempre los que se van a ver beneficiados por esto. Me parece extraño el periodo de tiempo de los 2 años, por decirlo de alguna manera. Pregunta, ¿van a poder postular a esta ley como datos? Y en caso de que pudieran postular agricultores que tienen como datos, ¿por cuánto tiempo? Eso tampoco está especificado en la ley. En el artículo 2.4 dice, no tendrán acceso a ninguna de las bonificaciones establecidas en esta ley los proyectos de laderas que afecten la vegetación nativa. Y ya lo dije al principio, ¿no? Esto es bastante contradictorio con lo que se señala en el artículo 1H, ¿no? O sea, o bonificamos tecnificación de sistemas de riego en suelos que no tienen aptitud de cultivo, clase 6, clase 7, clase 8, provocando la crisis ambiental que hoy día se está provocando en vastos territorios, o simple y llanamente no los bonificamos. Me parece que aquí hay que tener una opinión que sea bastante clara, ¿no? En el caso particular nuestro, y hablo como gobernador regional, mi opinión es que hoy día no se puede continuar incentivando la tecnificación de sistemas de riego en suelos que no tienen aptitud de cultivo. Más aún, si ustedes revisan la arquitectura productiva de la región de Valparaíso y caminan el Valle de la Concagua o caminan el Valle de Petorca, se van a dar cuenta que hay muchísimas plantaciones. Bueno, en la región de Valparaíso hay un trabajo bastante serio hecho por la Fundación Terram, que señala que el 65% de toda la superficie cultivada de paltos en la región de Valparaíso están emplazados en suelos que no tienen aptitud de cultivo, con riego tecnificado, con camellones construidos en el sentido de la pendiente, sin curvas de nivel, sin zanjas de contorno, sin medidas de mitigación de procesos erosivos hídricos provocados precisamente por el diseño que tienen las plantaciones en la región de Valparaíso, pero en todo el país, cuando hablamos de paltos en laderas de cerro. Lo cual no se condice también con la necesidad de mitigar el principal problema ambiental que enfrenta la agricultura chilena y que tiene que ver precisamente con la erosión hídrica provocada por el emplazamiento de especies exóticas en suelos que no tienen aptitud de cultivo. Creo que, y para concluir, en el artículo 7.7 se habla de la información, a nuestro juicio, la información referida precisamente a los proyectos que han sido beneficiados a través de la ley 18450, me parece que esa información debe quedar en conocimiento público, la debemos conocer. Hay que explorar muchísima información para poder llegar a algunos datos bien precisos. En el artículo 7.7 se habla de la coordinación CNR-DGA, y sería bueno que la ley también especificara en qué va a consistir la coordinación de la Comisión Nacional de Riego con la Dirección General de Agua y cuáles van a ser los derechos y los deberes que va a cumplir cada repartición. Y finalmente, en la ley está completamente ausente el rol de los gobiernos regionales. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque los gobiernos regionales, en el caso de la CNR, tenemos transferencia de capital directo.
En el caso del gobierno regional de Valparaíso, tenemos una transferencia de capital del orden de 3.800 millones de pesos a la Comisión Nacional de Riego para obras de riego, para tecnificación, para obras de arte, etcétera. Sin embargo, no está claro el rol de los gobiernos regionales en el sentido que no podemos ser unos meros agentes pagadores, ¿no? Quien transferimos recursos a la Comisión Nacional de Riego, pero, por ejemplo, no formamos parte de las comisiones regionales de evaluación, por ejemplo. Yo creo que aquí deberíamos armar comisiones regionales lideradas por los gobiernos regionales que transfieren recursos a la Comisión Nacional de Riego para que se pueda verificar in situ el avance de las obras, pero también para que se pueda verificar in situ los compromisos ambientales, los compromisos ecosistémicos, los compromisos con la biodiversidad, los compromisos con la lógica de romper con la lógica del monocultivo, de la cual deberían ser parte aquellos que son beneficiarios precisamente con esta ley. Me parece que la ley tiene que incorporar el rol de los gobiernos regionales, porque todos los gobiernos regionales tenemos transferencia de capital directa con la Comisión Nacional de Riego, y me parece del todo pertinente que los gobiernos regionales tengamos arte y parte precisamente en el ejercicio, en la ejecución de la ley y en la focalización también de los recursos, toda vez que ponemos recursos que son bastante considerables a la hora precisamente de priorizar recursos que podrían tener un destino distinto. Muchísimas gracias. Gracias, gobernador. Hemos escuchado atentamente las sugerencias. Nuestros asesores también están atentos a todas estas sugerencias, porque seguramente este es un proyecto que le vamos a colocar algunas indicaciones. Secretaria, ahora le corresponde a... Terminamos, presidente, la lista de invitados porque los demás no se han presentado. Ya. Le damos la palabra entonces a don Federico Errázuriz. Me imagino que también tomamos nota de todas las indicaciones y las sugerencias que nos han dado nuestros invitados. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, tomé nota de varios de los comentarios y quisiera reflexionar sobre algunos de ellos. Se habla, por ejemplo, de un amarre extensivo de esta ley por durar 12 años. Y yo quisiera recordarles a todos los presentes que el presupuesto de esta ley se define anualmente. Por lo tanto, si cambian las condiciones, como mencionaba alguno de los expositores, la Convención Constituyente define algo, el Código de Agua se deroga y se comienza con algo nuevo, basta que no se le asigne recursos. Es así de simple. Nosotros creemos que hay mucho más valor en que el instrumento esté activo, exista, y hacerle los cambios cuando haya que hacerlo. Y usted bien sabe, presidente, y todos los senadores, que hay iniciativa parlamentaria para hacer cambios. Creemos que eso es mejor que hacer una prórroga demasiado corta, porque al Ejecutivo le significa un proceso bastante largo plantear un proyecto de esta envergadura. Por lo tanto, yo no temería a los cambios en el futuro respecto de una vigencia de 12 años, porque esos cambios se pueden abordar tan fácilmente como quitarle el presupuesto anualmente. Por lo tanto, los invito a tener esa mirada un poco más de largo plazo. También dijo en presentaciones anteriores algunas organizaciones de usuarios de agua, y lo refuerzo hoy día el doctor Arumí, que los proyectos de riego y la mirada de la cuenca requiere una planificación de mediano y largo plazo. En 3 años no vamos a cambiarle la cara a ninguna cuenca. Y creo que el cambio climático nos exige mirar las cosas en perspectiva, en mediano y largo plazo también. Me pareció muy interesante lo que plantea el gobernador de Valparaíso en su último comentario respecto al rol de los gobiernos regionales. Quiero destacar en primer lugar que esta ley ha tenido mucho apoyo de muchos gobiernos regionales, y eso es porque creemos han valorado el mecanismo y han valorado la forma de funcionar de esta ley. Recordemos que estos apoyos todos han sido presentados al Consejo Regional, han sido votados mayoritariamente por los consejeros regionales, y gracias a eso se ha firmado un convenio entre las partes que establece los mecanismos en que nos vamos a entender, las obligaciones, las focalizaciones. Una de las cosas que nosotros más valoramos de los convenios con los gobiernos regionales es que el gobierno regional nos indica dónde hay territorios que hay que
atender de forma preferencial, dónde hay situaciones que hay que atender de manera con foco mayor. Creo que eso es un gran valor que tiene el trabajo regional y estamos dispuestos a mejorarlo y si es necesario redactar algo en la ley que releve este rol de los gobiernos regionales, nos parece absolutamente atendible, lógico y lo apoyaríamos. Respecto de otros temas que se comentaron, quiero recordarles, respecto de la pequeña agricultura, quiero recordarles que cuando la Biblioteca del Congreso hizo su presentación, nos mostró que en una década el 25% de los beneficiarios de la ley habían sido usuarios de INDAP, en forma individual. Cuando estoy hablando solo de proyectos individuales, no estoy metiendo las organizaciones de usuarios de agua. Por lo tanto, hay algo de mito en que solo se han beneficiado la agroindustria. Pero sí se ha beneficiado, no lo vamos a negar, y no nos parece mal que se haya beneficiado tampoco, pero creemos sí que ha llegado el momento de hacer un cambio. Y por eso en la propuesta estamos dejando fuera las superficies mayores a 200 hectáreas, aunque sea en forma multiroot, como alguien mostró también. Por lo tanto, eso también lo estamos abordando y estamos llevando una focalización mucho más cercana en la pequeña y mediana agricultura. Creo que todos estamos de acuerdo que los grandes agricultores, las grandes empresas, no necesitan del apoyo del Estado para hacer su riego tecnificado. Y si bien la ley lo permite, hasta el día de hoy estamos discutiendo acerca de una prórroga de un texto que se cambia importante en este instrumento. Uno de los cambios más importantes y que tanto la ministra como otros personajes han reflejado o han destacado es la focalización en la pequeña y mediana agricultura. Eso, presidente, como algunos datos generales. No sé si nuestro asesor legislativo tiene algunos otros comentarios que quisiera hacer, más por las áreas de competencias de su profesión de abogado. Muchas gracias, presidente. Gracias, director. Yo noté aquí algunos puntos. El profesor José Luis Arumi, la verdad que él está muy de acuerdo en los 12 años de prórroga. Lo encuentra razonable por el tipo de proyectos que se presentan, la demora también en la construcción muchas veces, y que está muy opuesto con lo que opinan las organizaciones territoriales, que no me cabe ninguna duda que ellos son usuarios, ellos son beneficiarios muchas veces y ahí tienen un criterio diferente. Y ellos también piden un criterio de evaluación a campesinos que vivan y trabajen en el campo, que a uno le parece muy razonable que así sea, que el criterio de evaluación tenga que tener ese componente. Además de ello, también ellos están diciendo diferido por cuencas. Todas las cuencas son diferentes, por lo tanto, es un tema de ser racional en el sentido de ese tipo de criterio. Y el señor gobernador, bueno, como también los otros exponentes hablaban de los criterios ambientales, que el proyecto de ley tiene que tener un criterio ambiental. Habla también no apoyar con esta ley a proyectos que el suelo no tenga condición agrícola. Eso también creemos nosotros que hoy día es razonable entenderlo así. Uno ve muchas veces de que empresas hacen uso de este beneficio y tienen terrenos que no son los más aptos para la agricultura, no tienen la condición agrícola, son terrenos de secano que se saca la vegetación nativa para poder plantar frutales o plantar viñedos. Y el gobernador también, bueno, él defiende a su sector como gobernador de los recursos, aportador de recursos, de que también le gustaría formar parte de las evaluaciones de los proyectos. Y ese es un tema que yo no sé cómo se va a resolver, pero es importante escuchar todas las opiniones para poder lograr tener una buena ley. No sé si Andrés Meneses tiene alguna opinión frente a todos los comentarios que nos han hecho nuestros invitados. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, nos pareció especialmente interesante la presentación hecha por el gobernador Montoya. Por tanto, muchos de los aspectos que él ha abordado. ¿Aló? Presidente, ¿me escucha? Adelante, Andrés, te escucho.
Sí, por cuanto varios de los aspectos que él mencionaba efectivamente son dignos de ser considerados. Efectivamente, quizá durante el nacimiento de la ley de riego se consideró o se pensó que la duración de esta ley tenía que ser de 8 años, pero lo cierto es que la primera vez que fue establecida la ley de riego partió con una vigencia de 10 años y después de eso fue prorrogada 3 veces de manera consecutiva, una vez por 14 años y las 2 prórrogas posteriores por 12 años cada una, la última de las cuales ingresó a discusión al Parlamento durante el gobierno de la presidenta Bachelet. También nos gustaría hacer especial énfasis en justamente lo que varios de nuestros invitados de hoy han planteado en cuanto a la focalización en la pequeña y en la mediana agricultura. Efectivamente, el 90% de bonificación será para los usuarios del INDAP que posean hasta 2 hectáreas. Aquellos que posean entre 12 y 30 hectáreas podrán ser bonificados hasta en un 80% de los costos y aquellos que posean entre 30 y 80 hectáreas podrán recibir una bonificación de hasta el 70% de los costos. Lo otro que es importante también considerar, presidente, es que los agricultores que estén situados entre las 80 y las 200 hectáreas no podrán acceder en su conjunto a más del 2% de los fondos de la ley. Y aquellos agricultores que directa o indirectamente por vía de sociedades relacionadas posean más de 200 hectáreas van a quedar completamente excluidos de los beneficios de la ley. Por lo tanto, acá se acaban agricultores o concursantes del tamaño de Conchitoro u otros parecidos. También estamos de acuerdo en que evidentemente la ley tiene que tener algunas consideraciones de carácter ambiental y es por eso que uno de los aspectos que están incluidos dentro de este proyecto consiste justamente en, primero, ser mucho más restrictivos en materia de aquellos proyectos que agreguen más hectáreas de superficie regada en aquellos lugares donde existe escasez hídrica. Y también, por cierto, hay que hacer algunas consideraciones especiales respecto de los cultivos en laderas. Y en cuanto a la contradicción que muy bien observaba el señor gobernador en cuanto a que por una parte se iban a establecer como criterio para bonificar los cultivos establecidos en laderas aquellos contenidos en el manual de suelos y protección del Servicio Agrícola y Ganadero, la verdad es que el aspecto del no ingreso a los beneficios de la ley de cultivos en laderas secas se debe más bien a una indicación que es ingresada por los parlamentarios durante el primer trámite en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, nosotros entendemos que ahí existe una contradicción entre, por una parte, el texto original que ingresó el Ejecutivo y, por otra parte, aquella indicación que fue aprobada durante el primer trámite en la Cámara de Diputados y, por cierto, que también estamos disponibles para poder trabajar en resolver y despejar esa contradicción o esa falta de comprensión o de consistencia de las distintas indicaciones que se han propuesto durante el primer trámite en relación con el proyecto ingresado por el Ejecutivo de la Cámara de Diputados. Y también queremos hacer presente que dadas las inquietudes manifestadas por algunos de los presentes en materia de que aparentemente la ley no reconocería la diversidad de suelos o tipos de agricultura que se ejerce en las distintas áreas del país, lo cierto es que la ley justamente se hace cargo de ese problema estableciendo o fijando un parámetro que permita diferenciar las hectáreas de acuerdo a su calidad y disponibilidad hídrica en las distintas regiones de Chile a través fundamentalmente de un parámetro que es la hectárea de riego ponderado. Pero en lo fundamental y en lo medular, presidente, estamos también disponibles para discutir acerca de estos aspectos que tanto el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego acaba de mencionar, así como también algunos de los aspectos que mencionó el gobernador Mundaca y que, por cierto, nos parecen muy interesantes. Y, por cierto, uno de los que comentábamos acá tenía que ver justamente con la posibilidad de establecer sanciones en forma de imposibilidad de acceso a los beneficios de la ley de riego a aquellas personas que hayan sido sancionadas por infracciones al Código de Aguas en materia de extracción ilegal de agua o en materia de tala o corta de bosque nativo, aun cuando respecto a este punto también tenemos que recordar, presidente, que desde el año 2008, desde el año en que se publicó la ley 20.380 sobre protección de bosque nativo,
está expresamente prohibida la sustitución del bosque nativo por cualquier otra especie forestal exótica o por cualquier otra especie de tipo frutícola. Y en consecuencia, uno de los parámetros o uno de los filtros de revisión que aplica la CNR cuando evalúa los proyectos que se presentan a sus concursos es justamente el tipo de suelo en el cual se está desarrollando esa actividad, para poder descartar la posibilidad de que la CNR esté bonificando proyectos que involucran la sustitución del bosque nativo. Quedamos atentos a sus consultas y a las de sus señorías, presidente. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Nos ha pedido la palabra acá en la sala la senadora Órdenes y después el senador Proen. Muchas gracias, presidente. Saludar también a los expositores y al Ministerio de Agricultura. Yo tengo una duda. Se habla que la mayor parte de los usuarios de la ley de riego son usuarios que pertenecen a la agricultura familiar campesina. Ahora, a mí me interesa saber la superficie, porque, claro, pueden ser más usuarios, pero ¿cuánto de los proyectos a nivel de superficie se destinan a los grandes versus a los pequeños? Porque yo quiero aclarar eso, quiero tener esa certeza. O sea, porque en superficie quizás deberíamos destinar mayor superficie, porque supongo que el costo es el mismo, independiente de si son grandes usuarios o pequeños agricultores. Entonces, siempre se habla como que hay un mito y parte de desconocimiento que la mayor parte de los usuarios son de INDAP. Ok, son de INDAP, pero quiero ver si hay algún gráfico que muestre cuánta superficie se bonifica para los que no son usuarios INDAP versus los usuarios INDAP. El tema claramente se ha prorrogado más de una oportunidad y por más de una década, pero el contexto actual es distinto. Yo quiero señalar, yo a mí no tengo la convicción hoy día de que la prórroga tenga que ser de 12 años o una década. Creo que va a ser parte del debate porque requiere una mínima revisión y actualización de información. Ahora, se señala que todos aquellos propietarios o potenciales usuarios que tengan más de 200 hectáreas quedan fuera de los potenciales usuarios de una nueva ley si es que ésta se prorrogara. Pero por eso me interesa el tema usuarios versus superficie, porque 80 hectáreas, 200 hectáreas, igual estamos hablando de superficies que son importantes. Entonces creo que es importante ahí, aquellos que tienen más de 200 hectáreas definitivamente no pueden postular, o puedo postular con 200. Ahora, si efectivamente no pueden postular, que es lo que he escuchado, 80, 200, igual es una superficie, a mi juicio, que es relevante. Obviamente que mejora lo anterior, pero hoy día tenemos un déficit hídrico. Yo creo que la mayor expresión en Chile, país vulnerable al cambio climático, tiene que ver con el déficit hídrico. El Ministerio de Obras Públicas lo ha señalado más de una oportunidad. 2019 fue el año más seco de nuestra historia. Y es muy probable que el 2021 supere el año 2019. Lo que sí hay certeza es que tenemos una década de déficit hídrico. Y por lo tanto, en una ley de esta naturaleza tenemos que tener esa variable porque no fue una variable que se incorporó en el estudio para las prórrogas anteriores. Por eso creo que el contenido de la ley va a tener que cambiar de manera significativa. Lo que decía el gobernador, incorporar y otros expositores de las representaciones más territoriales, efectivamente criterios medioambientales, porque si no, la verdad, como dice el informe del IPCC, ya estamos en un punto sin retorno. Entonces, o esta ley le cambiamos el contenido con una mirada medioambiental, o va a fracasar no por la ley en sí misma, sino por el contexto global que tenemos y la amenaza del cambio climático, déficit hídrico principal, yo creo uno de los principales problemas que va a enfrentar el país y por lo tanto hay que tenerlo en consideración. Eso, presidente, migrantes climáticos, ya se habla en Montepatria, o sea, no estoy inventando nada. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador. Tiene la palabra el señor Proen. Gracias, presidente. He escuchado con harta atención las diferentes posiciones. Se habla de que debe tener un componente ambiental. Yo me pregunto si ser más eficiente en el consumo de agua no es una variante ambiental que se tiene que tener presente. O sea, el solo hecho de tecnificar, el solo hecho de ser mejor, más eficiente en cómo aprovechar el agua, ya hay una variable ambiental importante en lo que están haciendo quienes participan de estos concursos. Y
digo esto porque en la sesión anterior dije algo que parece que pasó y a nadie le quedó. O sea, Chile hoy día ocupa 0,21 hectáreas para alimentar una persona y hace 15 años atrás ocupaba 0,44 hectáreas para alimentar la misma persona. Y eso dije que había sido un antecedente que entregó la FAO y por lo tanto yo concluyo que hoy día se cultivan menos hectáreas, como también lo dijo la representante de Terram en ese minuto, que había menos hectáreas cultivadas en varios rubros, pero en el mundo entero las hectáreas que se cultivan hoy son exactamente las mismas hace 60 años atrás. Pero antiguamente alimentábamos 1.000 millones de personas y hoy día estamos alimentando a 7.000 millones de personas. Lo cual significa que la agricultura ha sido muy eficiente en su trabajo tecnificando el sistema. Hablábamos de suelos, que ya hoy día no se cultivan los suelos 1, 2 y 3 de categoría. Es cierto, porque con la tecnificación el suelo no pasa a ser lo más importante, pasa a ser aquellos lugares donde yo corro menos riesgo de cultivo, menos heladas expuestas a los cultivos y todo lo que necesita el frutal para producir se entrega a través de lo tecnificado. Y por lo tanto, no son las variantes que se ocupaban hace 50 años atrás o 20 años atrás, no son las mismas hoy día en la agricultura, y estoy hablando básicamente en mi región, que yo no tenemos casi suelo 1, 2 y 3, sino que básicamente faldeos de cerro que se han cultivado con las mismas productividades que tienen los suelos más pesados. Y ante eso yo quiero plantear lo siguiente, y esto es para el director de la CNR, al secretario, que yo tuve la oportunidad de conversar con la directora de INDAP de mi región. Y efectivamente a los usuarios de INDAP se les hace muy difícil cumplir los requisitos de la CNR. Ante eso yo creo que hay que hacer un concurso amparado para la CNR, pero con una mirada distinta al pequeño agricultor que es beneficiario de INDAP. Ellos tienen problemas de título de dominio, tienen problemas de un sinnúmero de cosas que les cuesta mucho poder regularizar para poder optar a estos beneficios. Tienen un tope de 8 millones de pesos por proyecto. Muchas veces se demoran 3, 4 años en cubrir la superficie de todo su sistema, por lo tanto, de toda su propiedad. Por lo tanto, yo creo que ahí a lo mejor habría que, Federico, plantear una visión distinta al usuario de INDAP con la finalidad de darle un potencial importante. Recién nos decían que el porcentaje tecnificado de ellos es muy bajo en relación al resto. Y si nosotros queremos avanzar, donde ellos tienen un 20% de la propiedad de la tierra para que se tecnifiquen, obviamente que hay que tener una mirada diferente en ese grupo de personas que son a lo largo y ancho del país, bastantes de ellos, porque no solamente se alimentan, sino que también abastecen a una parte de la comunidad con respecto a lo que ellos producen. Eso es lo que quería plantear, presidente, dejar claro que el suelo hoy día no es lo más importante para hacer agricultura o fruticultura, ya se ocupa menos tierra de la que teníamos antes. ¿Cuántas hectáreas en la región metropolitana hoy día están con cemento y fierro, que antes se cultivaban? Y no miramos ahí. No miramos cómo se expanden las ciudades a costa de quitarle suelo a la agricultura. No miramos eso. ¿Por qué? Porque como es la casa de la familia, estamos todos de acuerdo que hay que hacerlo. Pero a lo mejor las políticas de vivienda también no pueden ser tan invasivas, porque estamos acostumbrados a construir viviendas de 1 piso, 2 pisos. Pero el construir en edificios hay menos recorrido, menos pérdida de agua y mayor aprovechamiento del recurso a las personas humanas, que es la que tiene que tener prioridad sobre este recurso hídrico, tal como lo plantearon las organizaciones de la cuarta y quinta región hace un rato atrás. Por lo tanto, yo también creo que hay que poner una mirada en el Ministerio de la Vivienda, que cuando las redes de distribución del agua son demasiadas largas, la pérdida por recorrido es muy grande. Es muy grande. Y ahí hay que tener cuidado para que también nosotros miremos un país desarrollado no solamente en plano, sino que también en altura, con la finalidad que este recurso hídrico, que todos sabemos que va a ser escaso, de alguna manera sea bien aprovechado. Pero quiero concluir, presidente, diciendo que la agricultura tecnificada es un tremendo aporte al medio ambiente, como lo dije la primera vez, y es un aporte al cual hay que seguir reforzando con todas
precauciones que haya que tener con la finalidad de que el recurso hídrico que está siendo escaso hoy día sea mejor aprovechado y podamos abordarlo de mejor manera. Solo quiero terminar con esto, presidente. Aquí se dice mucho que con estos riegos se riegan más hectáreas, pero yo les quiero decir que el usuario tiene los mismos litros otorgados, con la diferencia que si tiene, solamente un ejemplo, 100 litros por segundo, con riego no tecnificado riega 60 hectáreas. Con riego tecnificado, con los mismos 100 litros, va a regar 100 hectáreas, pero es la misma agua. No hay un mayor volumen de agua entregado a ese agricultor para poder regar más. Es lo que la capacidad de la tecnología le permita regar. De repente, si son terrenos planos, es 1 por 1, si son terrenos en faldeo, 1.6 por 1, ya estoy hablando de litros por segundo por hectárea, y por lo tanto, esa va a ser la capacidad que van a tener para poderse expandir, pero con un agua que está siendo entregada por la Junta de Vigilancia al máximo de lo que él tiene en ese minuto. Por lo tanto, no hay un mayor uso del agua, sino que es la misma agua aprovechada en mayor cantidad de terreno. Con eso, presidente, termino mi intervención. Muchas gracias. Gracias, senador Proen. Tiene la palabra la senadora Adriana Muñoz. Gracias, presidente. En realidad, agradecer a todas y todos los expositores esta mañana que nos han entregado elementos y insumos de gran importancia para el trabajo legislativo que estamos enfrentando con la ley de riego. Yo quiero valorar muchísimo la intervención de los exponentes de los territorios, porque nos dan una mirada desde los otros actores que están viviendo, que están presentes en el entorno de las cuencas, en el entorno de los acuíferos y que son parte de la cultura ancestral campesina. Y yo creo que desde esa mirada, presidente, hay una interpelación muy fuerte a cómo hemos venido haciendo políticas públicas, los instrumentos que hemos definido de fomento y, por cierto, las normas que consagramos en distintos cuerpos legales. Yo siento que no solamente en este debate de la prórroga de la ley de riego, sino que en varios otros debates que tienen que ver con el tema, ¿cierto?, del agua, de la sequía, de la desertificación de nuestros territorios, de las actividades productivas, del acceso al agua de las personas, al consumo humano, doméstico, todo el debate que ha cruzado el Código de Agua, nos damos cuenta que hay una conformación, una estructuración de estas políticas, de las normas que definimos, de las propuestas gubernamentales, propuestas de Estado, porque van más allá de un gobierno u otro, que hoy día están presentes, tienen un sello profundamente productivista. El agua como un recurso netamente de producción económica, dejando de lado fuertemente un sello socioambiental, que es el llamado de atención que nos hacen los territorios. Y cuando nosotros estamos en nuestros territorios entendemos que toda esa dimensión de la vida ha quedado fuera del diseño de políticas, de la elaboración de leyes. Entonces, en este trabajo, señor presidente y estimados colegas, yo creo que no podemos seguir obviando ese debate. Yo creo que no lo podemos seguir soslayando. No es posible aprobar hoy día una prórroga de la ley de riego como si estuviéramos en tiempos de normalidad, de acceso al recurso, de normalidad climática. Tenemos que reconocer que aquí el cambio climático llegó hace rato. Lo que pasa es que estamos haciéndonos los lesos y las lesas, creyendo que mirando al cielo 1 año, 2 años que caiga agüita, vamos a poder tener las mismas normativas, los mismos comportamientos, cuando en realidad nos está interpelando este cambio climático hace mucho rato. Entonces no es posible, teniendo esta variable presente tan fuertemente, seguir haciendo las cosas de la misma manera. Es por eso que a mí me hace mucho sentido que acojamos lo que señalan los territorios, lo que señala el gobernador, el profesor Arumi también. Sin embargo, creo que el gran debate va a ser, si es posible, en medio de esta situación ya de gravedad profunda del avance del cambio climático, vamos a poder seguir haciendo las cosas de la misma manera. Y tenemos que llegar a acuerdo. Tenemos que llegar a acuerdo. No puede quedar fuera de esta ley hoy día la dimensión socioambiental. No es posible. Y tenemos que discutir la prórroga cuánto dura. Si hoy día realmente prorrogar 12 años en estos tiempos que estamos viviendo es responsable o no.
Yo creo que es una absoluta irresponsabilidad prorrogar 12 años una propuesta que se hizo en tiempos en que todavía no avanzaba esta sequía, la desertificación, y no avanzaba todavía de la manera tan grave como vemos en el mundo entero, el cambio climático. Entonces, presidente, yo creo que tendremos que incorporar estos elementos. Yo, por su intermedio, le planteo al Gobierno que conversemos en esta línea, no sigamos parapetándonos o haciendo, digamos, una confrontación, porque en realidad sería poco nítido para el país seguir insistiendo en estos instrumentos que, en mi opinión, son anacrónicos. Absolutamente. Esta ley, en mi opinión, ha servido, ha fomentado la actividad agroexportadora, pero por otro lado ha dejado débil la agricultura familiar campesina, ha dejado muy débil a los pequeños agricultores, que acá se señala que se les favorece. Bueno, nosotros recorremos el territorio. Yo vengo hace muy poco de todo el sector del río Limarí, recorriendo en Montepatria, sectores donde hay pequeños agricultores que son exportadores, exportan uva de mesa, etc., pero con unas dificultades enormes, con unos requisitos que los va dejando cada vez más fuera. Entonces, además de no favorecer a la agricultura familiar campesina, que sí deberían incorporarse en estos instrumentos, debilita muchísimo a los pequeños agricultores. Así que creo que hay que dar una mirada bien integral a cómo vamos a definir este instrumento en los nuevos tiempos de cambio climático, de escasez de agua, sobre todo de la total desequilibrio con que hoy día se accede al agua, ¿cierto? Cuando los derechos se concentran en muy pocas manos, pequeños agricultores están perdiendo día a día la posibilidad de regar sus predios porque no les alcanza el agua y riegan los que tienen más derechos. Los que tienen menos derechos van quedando con sus plantaciones secas y perdiéndose, ¿cierto?, la inversión de muchos pequeños agricultores y, por cierto, agricultura familiar campesina. Tierra hay, presidente. Recién decía Consuelo Infante de los territorios, tenemos en la región de Coquimbo grandes extensiones de terreno con las comunidades agrícolas, que nadie las ha mirado, que no tienen acceso, ¿cierto?, a ningún instrumento, muy escasos. Entonces hay todo un tema, presidente, que creo que queda planteado al escuchar estas intervenciones y sobre todo remover voluntades para hacer cambios reales en los instrumentos y la legislación que estamos definiendo. Gracias, presidente. Gracias, senadora Muñoz. Tiene la palabra el senador Latorre. Gracias, presidente. Bueno, agradecer también las presentaciones de los representantes de los territorios, también del gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, quien comenzó la intervención con un punto que me parece importante mencionarlo acá y enfatizar, ¿no? A propósito de este decreto de la DGA, ¿no? La Junta de Vigilancia, la primera sección del río Concagua aseguró que la DGA sentenció a muerte, así lo dicen, sentenció a muerte al valle con la declaración de intervención, ¿no? Con esta medida la mayor parte del agua se infiltra llenando las napas y acuíferos en la segunda y tercera sección, beneficiando mayormente a los monocultivos en ladera, lo que demuestra inequidad e injusticia hacia el valle de Aconcagua, pudiendo generar consecuencias muy negativas para las comunas de Los Andes, Calle Larga, San Esteban, Rinconada, Santa María, San Felipe y Colina. Esta medida sería inviable ya que el caudal ha disminuido 60% y se proyecta que siga bajando, por lo que destruirán el valle de Aconcagua. Me parece que hay que hacer un llamado también desde esta comisión, es algo contingente, un decreto reciente, para revertirlo y tiene que ver con lo que ha dicho también recientemente la senadora Adriana Muñoz, por su intermedio, presidente. Estamos en un contexto de crisis climática y ecológica, por lo tanto no se pueden tomar medidas como se han tomado tradicionalmente, con una inercia administrativa, decir, sí, ahora hay que prorrogar porque siempre se ha hecho, porque estos instrumentos siempre han estado disponibles, como si estuviéramos en un contexto de normalidad. Y beneficiando además a los mismos de siempre, ¿no? Un puñado de empresas, de grandes empresas, que se han beneficiado históricamente con estos subsidios. También, obviamente, los pequeños, y por eso es que yo creo que hay que distinguir y decir a dónde queremos focalizar estos recursos con pertinencia territorial, y ahí es muy importante la participación también de los nuevos gobernadores regionales, las autoridades locales, las comunidades, las organizaciones, para que efectivamente estos recursos públicos se focalicen a
pequeños y medianos productores y no a los grandes productores que tienen espaldas financieras, que tienen acceso a crédito, que tienen una serie de condiciones beneficiosas y que no requieren estos subsidios del Estado. Y por otro lado, el tiempo, la temporalidad, no puede ser a 12 años, no puede ser a 12 años en este contexto, y ahí tendremos que entrar al detalle y proponer una alternativa. Yo estaría disponible a mirar una alternativa más corta, digamos, no 3 años, 4 años, algo así, pero mirando los requisitos, mirando las características de este beneficio. Insisto en el punto, no se puede seguir promoviendo medidas que siempre se han hecho con una lógica económica, puramente economicista, sin mirar la variable ambiental, la crisis ecológica, climática en la que nos encontramos y la desertificación y la escasez hídrica. Así que ese sería mi comentario por ahora, Presidenta, en estas presentaciones, y agradecer nuevamente a nuestros invitados. Presidente. Gracias, senador Latorre. Estamos llegando ya al final de nuestra sesión. No sé si la senadora Allende quiere hacer uso de la palabra también. Muy breve, presidente. Quiero agradecer, por supuesto, a los invitados, sus exposiciones, sus observaciones. Creo que es bien interesante también haber escuchado otra mirada, como la mirada territorial y más identificada con esos campesinos que realmente viven con su tierra y de su tierra. Y por otro lado, obviamente, ya voy a tirar un paréntesis, me parece que tenemos que ver con mucho más cuidado el tema de los beneficiarios INDAP, las grandes dificultades que tienen para acceder, y creo que es bien necesario ver bien cómo se va a tratar ese tema. Yo sigo creyendo que todavía no hemos tenido las cifras en detalle. Creo que cuando se dice como muy rápidamente que se ha beneficiado, bueno, ahora no más los grandes y las agroexportadoras, pero de alguna manera no hemos tenido un conocimiento más detallado, y de hecho creo que para la siguiente sesión, pues ya se hizo tarde, creo que va a ser bueno que nos expliquen mejor lo del multiroot y cómo de alguna manera parece ser pequeño, pero porque en realidad dividieron el RUT y no es francamente la realidad. Yo creo que eso queda pendiente, y esto me hace una vez más reforzar que necesitamos mucho más transparencia y mejor información, y desagregada en nivel de detalle. Y bueno, yo también, para no alargarme, presidente, comparto absolutamente lo que han dicho algunos de los colegas, la senadora Órdenes, la senadora Muñoz, el senador Latorre, en términos de que no es pensable practicar esto como si no estuviésemos en medio de una profunda crisis hídrica. Y el decreto que se acaba de dictar, que lo tendremos que ver con más calma, es una mejor demostración de aquello, lo que sucede en nuestro Valle de Aconcagua, pero es a nivel nacional. Entonces, en gran medida, el avance de esta desertificación y sequía. Entonces, yo creo que es muy importante que vamos a verlo con más calma, algunos detalles tendremos que revisar bien, pero no me parece que se diga así, tendrá que tener consideraciones ambientales, es una forma tan amplia que no dice mucho, hay que ser mucho más preciso, y yo creo que efectivamente no está considerado prácticamente de una manera profunda, real, lo que significa hoy día para lo que son nuestros propios ecosistemas y la situación que estamos viviendo ambientalmente. Así que yo también creo que lo más prudente en este caso es, bueno, nos vamos a dar un tiempo, seguiremos escuchando. Yo no adelantaría una resolución, una decisión, y yo también comparto que no me parece posible en el contexto de lo que estamos viviendo. Y por otro lado, también, en paralelo a lo que se está viviendo en un proceso que suponemos de aquí a un año vamos a tener una nueva constitución, y que realmente va a abordar el tema de los derechos de agua y el modelo de gestión del agua. Creo que no tiene razón de ser de hacerlo 12 años. Creo que me inclino también para que lo veamos con calma, pero claramente, a mi juicio, es una proporción de años que no es casi una réplica automática de lo que se ha venido haciendo en circunstancias que hoy día los tiempos no corresponden a aquello. Ya no estamos en los tiempos en que se otorgaron, incluso sobreotorgaron derechos en un momento que había agua, y que tenemos varias de nuestras cuencas que están hoy día con una crisis justamente por sobreotorgación de derechos, y la realidad hoy día es bastante distinta. Así que, presidente, y nos va a acompañar por mucho tiempo con las secuelas que esto tiene. Así que, presidente, con calma lo revisaremos, con apoyo de nuestros asesores, en fin, las distintas observaciones creo que valen la pena. Muchas gracias. Gracias, senadora. Tiene la palabra el senador Pizarro.
Sí, presidente, fundamentalmente para, igual que mis colegas, agradecer los aportes, las distintas visiones y tener en el momento de ir tomando decisiones respecto del proyecto a la vista todos los antecedentes o todas las miradas que existen respecto a este tema. Pero hay algunas cosas en las que supongo que estamos todos de acuerdo y el proyecto tiene también el objetivo que aquí se ha planteado con tanta claridad, que es, por un lado, fomentar y apoyar lo que puede hacer la inversión en la agricultura para un mejor aprovechamiento y eficiencia del escaso recurso hídrico. Se plantea textualmente en el proyecto que se tiene que buscar los equilibrios necesarios para que, sabiendo que hay escasez de agua, mejorar nuestros sistemas de riego y no botar el agua, sino que usarla bien, usarla de manera eficiente, focalizada, y además buscando un equilibrio en que puedan participar todos de lo que es un subsidio que entrega el Estado para la inversión en obras de riego, de drenaje y demás. Respecto de que es necesario un subsidio de parte del Estado para este tipo de desarrollo de infraestructura, es evidente que es necesario. Otra cosa es cómo focalizamos, cómo priorizamos, a dónde lo dirigimos, dónde están las necesidades más urgentes ahora. Sin duda que con las condiciones que tenía hasta hace años atrás la Comisión para calificar o evaluar los proyectos, la concentración en aquellos agricultores o grupos de agricultores o juntas de vigilancia que tenían más recursos y que tenían mayor capacidad técnica, presentaban proyectos mejores y se llevaban una cantidad importantísima de los recursos. Nosotros desde hace muchos años que empezamos desde este Congreso a plantear que se tenía que focalizar mejor y que se tenía que discriminar positivamente en favor de los más pequeños, de los medianos o en aquellas áreas donde si no había una posibilidad de subsidio por parte del Estado, no íbamos a tener capacidad por el solo hecho de que los privados enfrentaran eso, independiente del tamaño que tengan, no se iban a poder hacer esa obra. Experiencia nosotros tenemos muchas, algunas más positivas que otras, pero muchísimas. Si uno saca la cuenta o un promedio, es evidente que esta ley sí ha servido y mucho, y lo que falta, sin duda, es priorizar a quienes hoy día tienen más necesidad. La agricultura es la que usa el agua, fundamentalmente. A veces uno se deja llevar por otros factores o planteando otros temas, pero mientras mejor use el agua la agricultura, más capacidad de seguridad alimentaria vamos a tener. Y el problema más grave que está enfrentando no solo Chile, el resto de la humanidad también en estos tiempos, es de seguridad alimentaria. Estamos pasando, producto de la pandemia, hay retrocesos en todo lo que significa la capacidad de producir alimentos y garantizar alimentos para la población. Entonces, hay que buscar un equilibrio. Entonces, mi planteamiento, presidente, es que me gustaría tener una definición de cómo vamos a llevar el despacho de este proyecto, porque es evidente que hay que fijar criterios distintos o ser mucho más categóricos en las prioridades que mayoritariamente hemos planteado acá. Y eso no puede quedar solo a criterios técnicos, tiene que haber políticas que incentiven la posibilidad de que los subsidios, las bonificaciones lleguen a los más pequeños, a los medianos. Eso es lo que me gustaría saber. No sabemos si hay una voluntad clara o hay una mirada clara de parte del Ejecutivo respecto a esta materia, porque parte de las iniciativas están ahí. Entonces, y los plazos es lo otro. Yo creo que estos temas son urgentes de resolver. Mientras más certezas demos respecto de lo que son las políticas de subsidio del Estado, que, como decía la senadora Muñoz, tienen que ser permanentes, tienen que ser perdurables en el tiempo, es mucho mejor. Eso es lo que quería plantear, presidente, y manifestando la voluntad de generar todos los acuerdos y modificaciones que sean pertinentes. Gracias, senador Pizarro. Nos queda una sesión más donde vamos a recibir a invitados. Creo que nos quedan 4 invitados, secretaria.
nos quedan 4 invitados y después seguramente vamos a iniciar el proceso de votación, indicación y votación, ¿cierto? Sí, presidente, recordarle que se conformó una mesa de trabajo de los asesores de sus señorías con el Ejecutivo para empezar a sociabilizar un... Sí, sin duda. Yo pienso que me imagino que esa mesa de trabajo está funcionando. Yo me imagino que el Ejecutivo está a la cabeza de esto. Andrés Meneses, están trabajando ustedes. Esperamos nosotros como comisión unida, son 3 comisiones, que usted sabe que lo complejo que es muchas veces tener el quórum necesario para seguir avanzando. Por eso yo le pediría al Ejecutivo que tuviese la mayor, llamemos, responsabilidad en sacar este proyecto adelante también, junto con nuestros asesores. No sé si se han reunido ustedes ya o no a trabajar. Andrés. Gracias, presidente. Ya hemos tomado contacto con algunos de los asesores con los que hemos trabajado en otros proyectos de ley relacionados con temas hídricos, presidente, pero también aprovecho esta oportunidad para pedirles a ustedes también que me hagan llegar lo antes posible los nombres de las personas que van a representar a cada uno de los senadores que conforman estas comisiones unidas para constituir los grupos a la mayor brevedad posible. Bueno, yo creo que no basta con llamar, yo creo que aquí hay que reunirse, es una mesa de trabajo. Vamos a pedir a la secretaria que les entregue al Ejecutivo todos los nombres de los asesores para poder avanzar en este tema. Como digo, nos queda solamente una sesión donde vamos a escuchar a los próximos invitados, creo que son 4 los que faltan, y de ahí vamos a seguir avanzando con este proyecto. Bueno, habiéndose cumplido el objetivo de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.